ustedes compartiendo en los próximos minutos los conocimientos y las experiencias acerca del manejo posoperatorio de los pacientes pediátricos en cuidado intensivo. Es un tema realmente interesante y apasionante. Es un poco difícil de abordar. Cuando nos sentamos a plantear los objetivos, definitivamente, cuando decimos manejo postquirúrgico, pues estamos abarcando el sinnúmero de cirugías que conocemos. Pero definitivamente nos empezamos a hacer como las preguntas de la vida, y así les voy a hacer el enfoque inicial. Entonces, el por qué hablar hoy del manejo posoperatorio de estos pacientes. Pues definitivamente los pacientes en posoperatorio requieren con frecuencia monitorización y potencialmente intervenciones intensivas. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una serie de complicaciones, una serie de intervenciones quirúrgicas que de hecho cuando se hizo la revisión de los criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico, estos son parte de los criterios de ingreso. Entonces vemos cómo los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, pacientes en posoperatorio de cirugía mayor de tórax y de cuello, cualquier procedimiento neuroquirúrgico, eso incluye también los neuroendovasculares, las cirugías complejas de otorrino, la cirugía craneofacial, la cirugía ortopédica compleja de columna vertebral, el trasplante de órganos, los politraumatizados con inestabilidad cardiovascular o sin ella, hemorragias durante cirugía o en periodo posoperatorio. Estos son claros diagnósticos de ingreso. Todos estos pacientes deben ser manejados en la unidad. Vendría la otra pregunta, entonces, ¿y por qué? ¿Por qué manejarlos en la unidad de cuidado intensivo? Pues porque hay un número de complicaciones que debemos monitorizar, que debemos tener presentes, podemos enumerar, ahí tenemos las siguientes diapositivas que se enumeran todas y cada una de las complicaciones, o por lo menos las principales en las cirugías de cuello. No me voy a detener mucho en ellas, solo para enumerar algunas. El cuello, como ejemplo, el compromiso respiratorio, la infección, la lesión de los nervios, hipoparatiroidismo, fístulas. En la cirugía de tórax, hemorragia, telectasias, neumonitis, neumotoras, la insuficiencia de falla respiratoria, piemo, fístula broncopleural. En la cirugía cardiovascular, las hemorragias, el taponamiento cardíaco, la insuficiencia respiratoria, arritmias, síndrome de bajo gasto cardíaco. En la abdominal, dehiscencia de la anastomosis, fístula, peritonitis, síndrome de intestino corto, enteritis. Aquí habría que también mencionar el síndrome compartimental abdominal. Las complicaciones en los posoperatorios de neurointensivo, falla respiratoria de origen central, atelectasis, broncoaspiración, neumonía, edema pulmonar, puede ser por sobrecarga, puede ser también el edema pulmonar neurogénico, hipertensión arterial, los trastornos de líquidos electrolíticos. Pues como vemos, estas son una de las pocas complicaciones que podemos enumerar, pero son definitivamente muchas las complicaciones que puede tener nuestro paciente en el posoperatorio. Por eso se justifica su monitorización y manejo en la unidad de cuidado intensivo. Vendría ahorita ya sabiendo qué pacientes tienen que ingresar, por qué tienen que ingresar, cómo vamos a cuidar a esos pacientes. Realmente cada una de las patologías ameritaría una revisión, una sesión única para revisarlas. Lo que pretendemos ahorita es como un abordaje general, vamos a hacerlo por sistemas, porque cómo hacemos el manejo de los pacientes, pues definitivamente es lo que hemos aprendido en nuestra formación, es tener muy claro que estos pacientes tienen una historia que ha condicionado el que hayan tenido que llegar a una cirugía, entonces debe evaluarse, conocerse muy bien esa historia clínica prequirúrgica, el diagnóstico con el cual ha sido llevado a cirugía, el diagnóstico de admisión en el preoperatorio, los hallazgos intraoperatorios, todo lo acontecido en la cirugía, los hallazgos de estas, y muy importante conocer también las dificultades quirúrgicas anestésicas y las complicaciones, y tener presente las complicaciones. Partimos de esto para empezar nuestro manejo de cuidado intensivo. El objetivo es hacer una monitorización adecuada de cada uno de los sistemas. Tenemos así la monitorización hemodinámica, respiratoria, intestinal, la renal, la neurológica, la hematológica. Permítanme hablar de esto como un todo, en vez de manera global, de pronto particularizaremos
en algunos casos y algunas cirugías, porque en general pues todos estos pacientes deben tener unas medidas específicas: cabecera 30 grados, posición neutra. Esto es particularmente importante para los pacientes del neurointensivo, porque recordemos que el tener la cabecera elevada y la posición neutra pues va a tener un objetivo básico sobre el retorno venoso y me va a ayudar a disminuir la presión intracerebral. Saber pues los cuidados de los drenes quirúrgicos correspondientes de acuerdo a la cirugía, y muy importante no olvidarnos del manejo de las complicaciones anestésicas como las náuseas, el vómito, el manejo del dolor. No voy a detenerme mucho en esto, pero lo dejo aquí planteado para no dejarlo de lado. Generalmente lo que son estos dos ítems sumado a la nutrición, generalmente son puntos de los cuales no profundizamos mucho y a veces se nos olvidan. Entonces, tenerlos muy presentes, porque también si no controlamos adecuadamente el dolor, vamos a tener una liberación de catecolaminas, el paciente puede estar hipertenso y habrá la mayoría de patologías en las que esto puede ser definitivamente deletério. Vamos a hacer una monitoría continua de electrocardiográfica. Los pacientes van a tener monitoría del ritmo, pulso y oximetría, todos los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y se recomienda además el uso de la capnografía. Aquí tenemos, pues dependiendo de la tecnología que manejemos, podemos tener capnografía de tiempo o capnografía volumétrica. Tenemos que monitorizar obviamente el gasto urinario. Dentro de esas medidas hemodinámicas, entonces, vamos a tener en algunos protocolos, vamos a tener el uso de la línea arterial, y habrá que definir qué medidas tenemos para la bulimia. Ya hablamos de las medidas estáticas de la bulimia, básicamente eso se refiere a la presión venosa central, y las medidas dinámicas de la bulimia a los diferentes métodos que tenemos, que a continuación tendremos una diapositiva donde precisaremos al respecto. Y la presión intracraneana, pues particularmente importante en los pacientes de patología neurológica. Bueno, entonces, sobre la monitorización hemodinámica, entonces, pues además del ritmo y la presencia de arritmias, pues aquí les traigo la tensión arterial. Cuando tengo no solo la monitorización no invasiva, sino la monitorización invasiva, esto me va a permitir hacer algunas aproximaciones y diagnósticos, como por ejemplo los pacientes que tienen hipovolemia. Entonces, esto para recordar: esta es nuestra línea arterial, la onda necrótica. Acá tendríamos sístole, aquí tendríamos la fase de diástole, el pico sistólico, particularmente importante para lo que vamos a mirar ahorita sobre el hallazgo de hipovolemia, la onda dicrótica, que básicamente nos la genera el cierre aórtico. Y como hemos planteado aquí, pues esto lo que me está dando es, aquí el área bajo la curva me va a dar la medición de tensión arterial, pero adicionalmente a eso yo debo ver la morfología de la onda. Cuando veo esta morfología adecuada, voy a hablar de que hay una adecuada inotropía, se va a alterar cuando el paciente tiene disfunción cardíaca. Y el pico sistólico particularmente importante, porque si yo trazara una línea recta, prácticamente yo podría en todos los picos poner aquí un punto y trazar una línea que sería completamente recta. Uno de los signos de hipovolemia, estamos hablando en los pacientes ventilados, con ventilación mecánica, yo puedo ver lo que llamamos alternancia sistólica. Entonces aquí tenemos los picos sistólicos, aquí están marcados como 1, 2, 3. Como ven, todos tienen una distancia diferente, lo cual nos habla de que es alternancia. Entonces estamos teniendo, pues en la interacción corazón-pulmón, el paciente ventilado me habla de hipovolemia. A pesar de que el paciente no esté tan taquicárdico o no esté hipotenso, pues es una de las medidas que yo tengo indirectas para saber que el paciente está hipovolémico. Recordar que los objetivos hemodinámicos pues van dirigidos definitivamente a mantener la presión de perfusión tisular. Estamos hablando pues a nivel de todos los órganos. Entonces, pues eso lo vamos a mantener, de manera que todos los pacientes en posoperatorio deberían manejarse líquidos isotónicos con el fin de manejar la tonicidad más parecida al plasma.
Habrá que definir qué tipo de paciente necesita soporte inotrópico o vasoactivo. Eso dependerá de cada uno de los casos. Generalmente, pues, si tengo signo de hipovolemia, voy a arrancar con la reanimación hídrica con isotónicos. Pues sabemos que en el paciente pediátrico esos bolos vamos a manejar a 20 cc por kilo. Si hay sobrecarga hídrica o debo ser cauteloso con el manejo, será 5 a 10 cc por kilo. Y definiremos, dependiendo de los objetivos que yo necesito en cada tipo de paciente, si necesita soporte inotrópico o soporte vasoactivo. Cuando hablamos con los estudiantes, yo les digo, ojalá hubiera una receta, perdónenme lo coloquial que voy a hablar, ojalá existiera una receta de cocina para formular los inotrópicos. No existe. Ojalá existiera, sería más fácil, porque de verdad todo va a depender, pero ahí es lo rico y es el arte de la medicina y es el arte del intensivo. El juicio clínico que yo tengo frente a estos pacientes para definir qué inotrópico colocarles. Esa es una gráfica que es cortesía de mi querido profesor y amigo doctor Gabriel Casalet, no es mía, es muy linda porque nos muestra fisiopatológicamente la acción de los inotrópicos, de los principales inotrópicos que usamos. Entonces, pues va a depender de lo que yo necesite en ese paciente. Si ese paciente definitivamente yo considero que necesita efecto vasopresor alfa, entonces voy a mirar cuál de las catecolaminas elijo. Probablemente si necesito soporte vasopresor más que inotrópico, voy a irme por noradrenalina, vasopresina estaría por esa línea. Si necesito efecto dilatador, entonces buscaría el efecto beta. Pues ahí miramos cuál, de acuerdo a lo que yo desee hacer, cuál se va a ajustar más. Aquí están las catecolaminas, dopamina, adrenalina, dobutamina, sí, que es la sintética. O si lo que yo quiero es búsqueda de un soporte inotrópico e inodilatador, donde tenemos el milrinone, o si lo que buscamos es el efecto inodilatador de los sensibilizadores de calcio. Eso pues va a depender de lo que busquemos. Hay pacientes que se van a beneficiar de una monitoría un poco más invasiva. El gol estándar tradicional de la monitorización invasiva pues fue el catéter de la arteria pulmonar. Sin embargo, pues con el advenimiento de las nuevas tecnologías, pues tenemos métodos que ya no son tan invasivos como este tipo de catéter. Entonces aparecen los sistemas, entre otros, el PICO, PICO, el vigileo o incluso la monitoría ecocardiográfica. Entonces hay lugares donde se tiene acceso a esta tecnología, usa metodología de termodilución, basta con tener un catéter venoso central y una línea arterial. Entonces son elementos que pueden ser útiles, o el ecocardiograma realizado a la cabecera del paciente. Entonces tener presente, de acuerdo a la tecnología, entonces pues debemos estar entrenados para la interpretación de todas y cada una de ellas. Bueno, con respecto al soporte ventilatorio, pues vamos a tener diferentes tipos de pacientes. Algunos pacientes que los tendremos extubados, otros que requieren continuar en ventilación mecánica. Entonces, pues eso se va a definir dependiendo de la patología o dependiendo de las complicaciones inherentes que tengan durante el transoperatorio. El paciente que está extubado definitivamente pues debe tener oxígeno suplementario. El paciente con ventilación mecánica, vamos a hablar ahorita un poco sobre la estrategia de protección ventilatoria. Y esto es importante para todos los pacientes, especialmente para los neuroquirúrgicos. El paciente debe estar normoxémico, normocápnico, de manera tal que aquí es fundamental el uso también de la capnografía. Tenemos diferentes sistemas, la más utilizada es la capnografía de tiempo. Entonces, esto para recordar cómo las curvas nos pueden ser útiles en la monitorización de ese paciente, porque me da, además de un valor, pues que sabemos que el PCO2 o PET con el PCO2 expirado es normal 40, tenemos además la interpretación de la curva. Entonces puedo saber si el paciente está hiperventilando, como vemos aquí en esta curva, o si está hipoventilando, como vemos en estas dos siguientes, o si tiene broncoespasmo, como se muestra en estas tres gráficas, o si el paciente se ha extubado. Entonces son elementos importantes.
y pues al tener también el valor me va a ayudar a mantener los objetivos ventilatorios. Como les decía, particularmente importante en los pacientes de patología neuroquirúrgica, los que uno quiere que estén entre 35 y 40 de PCO2. Entonces, si está hipercámico o está hipocámico, pues tendremos que empezar a hacer las adecuaciones respectivas para evitar toda la noxa que implica tanto la hipercapnia o la hipocapnia. Como les decía sobre la ventilación protectora, entonces esto de Billy o de la lesión asociada a la ventilación mecánica es algo que se empezó a hablar en los pacientes con SDRA, pero definitivamente pues se ha extrapolado y ya nos hablan de cómo es importante proteger también el pulmón, no solamente para los pacientes con SDRA, sino todos los pacientes que tengan ventilación mecánica o requieran ventilación mecánica. Yo debería procurar por manejarlos de manera tal que evite las lesiones por borotrauma, barotrauma, atelectrauma, biotrauma. Entonces, definitivamente, pues como parte de esa estrategia para evitar la lesión secundaria de la ventilación, pues deben manejarse volúmenes corrientes bajos, entre 4 a 8 cc por kilo, buscar el PEP óptimo. Si el paciente no está en SDRA, pues estos PEP, esta presión positiva al final de la expiración, pues no van a ser tan altos, y las FiO2 bajas. Las FiO2 deben manejarse menos del 60%, de lo más bajo que permita que el paciente esté normoxénico. Esto lo traje para recordar porque pues, tenemos muchos pacientes que están en posoperatorio de cirugía torácica. Estos pacientes es una referencia, miren que esta es de las referencias clásicas, como dice, está un poquito viejita, pero evidentemente de las clásicas, donde el posoperatorio de cirugía torácica es una de las indicaciones para manejar los pacientes con drenes torácicos. Entonces, pues aquí es importante recordar que estos eran los sistemas que se usaban anteriormente. El equivalente ahora pues es este dispositivo. Son 3 en 1. Tenemos un sistema de control o drenaje. Aquí tenemos el sistema el sello de agua y el sistema controlador de succión. Entonces, pues es importante aquí recordar las presiones del sello, que deben estar en 2 centímetros de agua. La presión de succión, que se va a mantener entre 15 a 20, en general entre 15 a 20, pero realmente pues esto va a depender de la patología y de la monitorización que lo haga a diario y en cada momento del tubo de tórax, que debe estar conectado a la succión. Sobre la parte intestinal abdominal, yo quisiera haber extendido un poco más sobre la parte nutricional, porque definitivamente, como les decía, es la parte más olvidada. Aquí con el paciente posoperatorio, en general todos, y si hablo de la cirugía abdominal con mayor razón, porque el paciente de cirugía abdominal se va a quedar sin vía oral. Y es un paciente que ya viene desde varios días atrás sin recibir nada de vía oral. Entonces vamos sumando noxas a ese estado hipercatabólico, que si recordamos nutricionalmente estamos hablando de la fase, para recordar la fase flow, la fase air. En la fase inicial vamos a tener una fase hipercatabólica, donde vamos a tener mucha liberación de catecolaminas, mucho consumo de energía. Entonces, si yo no tengo un buen aporte y partimos de que no sabemos el estado nutricional, si es un niño que tiene un buen estado nutricional, probablemente me aguante para las cirugías abdominales una semana. De hecho, las guías ASPE de nutrición le avalan a uno de que pueda tenerlo una semanita sin vía oral, pero si no va a demorar más de ese tiempo, estoy hablando de pacientes bien nutridos, pues ya tendré que considerar probablemente alternativas de nutrición parenteral. Si el paciente está desnutrido, pues tendremos que tomar en consideración ser un poco más agresivos y pendientes de ese manejo para evitar que se nos vayan a desnutrir. Las cirugías no abdominales, pues tener también presente que estos pacientes hay que iniciar pronto la vía oral. Recordemos que la nutrición tiene un papel inmunomodulador. Vamos a tener también el papel para evitar la translocación bacteriana. Entonces, si el niño no tiene ninguna contraindicación y es otro tipo de cirugía que no es abdominal, pues puedo arrancar la nutrición enteral en fase temprana.
Generalmente nosotros lo manejamos colocando sondas nasogástricas, no tenemos complicaciones, broncoaspiración, nada, que eran como los temores que se planteaban en algún momento. Hablamos con el doctor Gómez cuando planteábamos los objetivos de la charla del día de hoy, que miráramos lo de la presión intraabdominal. Entonces eso es algo importante e interesante, porque algunos pacientes pueden hacer síndrome compartimental abdominal secundario al aumento de la presión intraabdominal. Definitivamente está descrito que hay unos factores de riesgo quirúrgicos. También hay unos médicos, ¿sí? O sea, los pacientes que están en síndrome de disfunción multiorgánica pues son uno de ellos, pero definitivamente cuando revisábamos específicamente para lo que estamos hablando el día de hoy, miren que hay una serie de factores de riesgo en estos pacientes quirúrgicos. Entonces las hemorragias, los pacientes que van a reducción de hernia diafragmática, todo paciente que se hace cirugía abdominal, particularmente aquellos que se hace cierre de la fascia, los pacientes que van a cirugía laparoscópica, los pacientes que tienen peritonitis o abscesos intraabdominales, los pacientes politraumatizados, los pacientes quemados y los pacientes que reciban politransfusión. Entonces miren que tenemos varios de los pacientes que nos ingresan a la unidad. Estos pacientes que tienen factor de riesgo deberían tener medición de la PIE o presión intraabdominal. El gol estándar de la medición pues es el catéter vesical. Básicamente pues vamos a hacer la medición en milímetros de centímetros de agua, perdón, y eso pues haríamos la conversión correspondiente a centímetros, perdón, medición en centímetros de agua, y vamos a hacer la conversión a los milímetros de mercurio. Esto para recordar los grados de hipertensión abdominal, va del 1 al 4, entonces definitivamente aumento de la presión abdominal, o sea, hipertensión abdominal, vamos a hablar cuando tenemos PIAs por encima de 12 milímetros de mercurio. Aquí está, pues de 12 a 15 sería grado 1, de 16 a 20 grado 2, de 21 a 25 grado 3 y mayor de 25 grado 4. Esta medición pues debe hacerse pues con la técnica precisa, pues tiene puesta la sonda vesical, el nivel 0 es la sínfisis púbica y debo instilar una cantidad de agua. Como estamos hablando de los pacientes pediátricos, esa cantidad pues se describe que debe ser de 1 cc por kilo. En los niños más grandes no debe sobrepasar los 25 centímetros de agua, niños grandes y adultos no deben superar los 25 centímetros cúbicos. Y esto es importante porque si yo tengo una presión intraabdominal aumentada, pues esto me va a generar una disfunción multiorgánica, me afecta definitivamente todos los sistemas de restricción de la distensibilidad torácica, me va a afectar perfusión abdominal, me va a afectar perfusión renal. Entonces definitivamente pues es deleterio y debemos manejarlo. Entonces miren como los objetivos de manejo pues evacuar contenidos intraluminales, entonces hay que colocar sonda nasogástrica, dejar la sonda nasogástrica que tiene el paciente de drenaje, en algunos casos se colocan sondas rectales. Hay que ver, dependiendo si yo tengo ya síndrome compartimental abdominal, pues voy a tener que hacer la parotomía para liberar esa presión. Mejorar la distensibilidad de la pared abdominal, esto lo voy a lograr con una adecuada sedación, analgesia profunda y en la mayoría de los casos necesito hacer relajación muscular, es como de las pocas excepciones para usar relajantes. Optimizar los líquidos, sabemos que este síndrome está asociado al edema de pared del intestino, de manera tal que debemos, pues, cuando decimos optimizar es reducir el volumen, mirar si este paciente necesita o no infusión de diurético y pues definitivamente optimizar la perfusión. Como vamos a ver más adelante, así como hablamos cuando hablamos de la presión de perfusión cerebral que depende de la tensión arterial media y la PIC, pues aquí esa presión de perfusión va a depender de la tensión arterial media, va a depender de la presión intraabdominal. Entonces es fundamental aquí también ir de la mano con esa monitorización hemodinámica y ver si necesito algún tipo de soporte para aumentar esa tensión arterial media. La monitorización renal pues es fundamental. Aquí
pues se hace realmente crítica la monitorización del gasto urinario. Entonces, pues manejamos en el pediátrico, digamos, siempre hablamos del gasto urinario normal, que es de 1 a 2 cc por kilo por hora. Sin embargo, hay que tener presente varias cosas. Eso lo discutimos con cierta frecuencia con nuestra nefróloga, la doctora De Roberto, cuán importante es más que un valor absoluto de la diuresis, mirar también el ritmo diurético, mirar cómo es esa tendencia de la diuresis. Por eso estoy monitorizando hora a hora cómo está orinando ese paciente. Porque si este hijo está orinando 4 cc por kilo por hora, pero de golpe bajamos a 1.5, claro, 1.5 puede que esté normal, pero de 4 bajamos a 5, ¿qué pasó? Algo está pasando con ese paciente. Entonces, ¿será que nos quedamos cortos en volumen? ¿Será que está sobrecargado y necesita apoyo diurético? ¿Será que nos está entrando en falla renal? Entonces, con respecto a la lesión renal aguda, entonces aquí traigo para recordar los diagnósticos del rifle pediátrico, la escala modificada para el pediátrico. Entonces, cuán importante es la monitoría del gasto urinario. Las disminuciones de la depuración de creatinina, pues sacadas por el aumento de la creatinina, pues realmente se requiere que haya pérdida de más del 50% de la función renal para que yo ya tenga alteración de la creatinina. Entonces, como que los primeros signos de alarma van a estar aquí, en cómo está mi diuresis. Definitivamente, pues el riesgo va a ser el niño que está orinando menos de 0.5 cc por kilo por hora por 8 horas, el que está en uria, el que orina a menos de 0.5 cc por kilo por hora por 16 horas, en falla, el que orina 0.3 cc por kilo por hora por 24 horas o estanúrico por 12 horas. Estos pues ya son los estadios finales, esos que nos corresponden a la etapa aguda. Entonces, estar atento a esa monitorización del gasto urinario. Otra de las cosas interesantes, hay un miedo de la parte renal, es el manejo de los líquidos y electrolitos en el paciente postoperatorio. Ese manejo de líquidos pues va a depender definitivamente, el volumen va a depender de la patología, pero es interesante ver cómo hay situaciones especiales en estos pacientes, como por ejemplo las cirugías intraabdominales. Los pacientes que van a cirugía intraabdominal, sobre todo aquellos con infecciones, estamos hablando de los niños con peritonitis secundaria, terciaria, vemos cómo pueden tener pérdidas incrementadas de los líquidos, porque pueden tener sangrado intraoperatorio, porque hacen un tercer espacio, porque previamente vienen con vómito, con diarrea y están deshidratados además, y porque hay unas pérdidas insensibles que se presentan durante la cirugía debido a la exposición del intestino durante el periodo transoperatorio. Entonces, todas esas pérdidas hacen de que haya un número considerable que yo no voy a poder cuantificar, porque al final yo no sé con exactitud cuánto ha perdido ese niño. Entonces, eso lo vemos con frecuencia cuando hacemos el balance hídrico de los hijos. Estos niños tienen balance hídrico positivo, pero el niño no luce edematizado ni sobrecargado. Entonces, a veces el instinto es como que balance hídrico positivo igual por eso. Mira, entonces hay que mirar las cosas desde una perspectiva un poco más integral y considerar que aunque esté positivo, si yo no veo signos de sobrecarga en ese paciente, definitivamente puede ser que yo tengo pérdidas que no estoy cuantificando. Y si además este paciente tenemos signos de hipovolemia, está requiriendo reanimación hídrica, entonces probablemente lo que tenga que hacer es ajustar el valor de los líquidos, de la infusión de los líquidos. De hecho, se describe que los pacientes para este tipo de cirugías intraabdominales moderadas que intentarían los niños con peritonitis, se les puede dejar un aporte adicional a sus basales de 3 cc por kilo por hora. Los pacientes que van a resección intestinal, de 6 a 8 cc por kilo por hora. El cuidado postoperatorio en la parte neurológica, entonces, pues tener presente que definitivamente todos requieren una monitoría neurológica, porque pues habrá niños que puedan tener bajo gasto o hayan tenido trastorno de oxigenación. Esto puede condicionar problemas neurológicos pues, secundarios, una anoxia adicional a su problema de patología quirúrgica, pero definitivamente esto se vuelve indispensable en los pacientes
que requieren monitoría neurointensiva. Entonces, estos hijos deben tener su valoración de la escala de coma de Glasgow, el examen neurológico completo, valorar si tiene convulsiones o no, definir en qué periodo debe tener el TAC cerebral de control, y definitivamente la presión intracraneana es un elemento primordial en estos pacientes. El papel de la monitorización de esa presión intracraneana pues es básicamente prevenir la lesión cerebral, prevenir la lesión secundaria que tiene secundaria esa elevación de la PIC. Entonces, miren que esto va unido de la mano en lo que hablábamos de la presión de perfusión tisular. Aquí estamos hablando de la presión de perfusión cerebral. Entonces, definitivamente, si yo tengo incrementos de la PIC, pues se me va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Entonces, debo pensar siempre también en estar activizando esta presión arterial media. Probablemente haya pacientes de este tipo que necesitan soporte vasoactivo. Generalmente, estos niños usan con vasodilatación y generalmente necesitamos noradrenalina para mejorar la tensión arterial media en este tipo de pacientes. Esto para recordar que cuando yo tengo en condiciones normales de autorregulación normal, esto es la gráfica de autorregulación cerebral. Aquí tenemos presión de perfusión cerebral en milímetros de mercurio. Y aquí tenemos flujo sanguíneo cerebral. Entonces, pues definitivamente hay unos rangos en los cuales esta autorregulación se mantiene a pesar de presiones de perfusión muy bajas. Mi organismo logra tener mecanismos compensatorios a través de sea vasodilatación o sea vasoconstricción que me permiten mantener una presión de perfusión normal. Sin embargo, miren cómo esta línea lo que me representa es cuando no tengo la autorregulación. Entonces, los pacientes que están en postoperatorio podemos ubicarlos aquí. Los pacientes que tienen NOXA no van a tener esa autorregulación normal. Entonces, prácticamente se nos vuelve directamente proporcional esa relación entre el flujo sanguíneo y la presión de perfusión. Entonces, esos pacientes significa que requieren intervenciones tempranas y para eso lo tenemos monitorizados. Es muy importante que recordemos que más que valores absolutos, que generalmente hablamos de hipertensión endocraniana mayor de 20, dependiendo de los objetivos que se plantean de manejo en conjunto pues, sea neurovascular o sea los neurocirujanos, a veces se plantean como 15 el límite de tensión de PIC, pero no solamente es importante el valor, volviendo a la importancia de las curvas, también es importante que estemos monitorizando la forma. Eso para recordar, si vemos, esto tiene la forma como extrapolada, la que veíamos de la línea arterial. Entonces, aquí tenemos el P1, que sería el correspondiente como al pico sistólico, y es igual, este P2 es el que corresponde al cierre, cuando tengo el cierre aórtico, también así mismo cerebralmente el cierre de las válvulas me va a generar esta onda. Entonces vemos como siempre este pico sistólico va a ser mayor que este cierre de la onda dicrótica. Esta es la onda P1 y P2, o sea, siempre en condición normal P1 es mayor que P2. Resulta que cuando yo tengo compromiso de la desensibilidad cerebral porque está aumentando la presión intracraneana, yo puedo tener esta P2 mayor que P1. ¿De qué nos hablan esos valores? Entonces, cuando yo tengo este P2 mayor que P1, básicamente eso es una curva de extensibilidad. Entonces, aquí tenemos volumen intracraneal y aquí tenemos la PIC. Entonces, miren que aquí, de aquí para acá ya el paciente se está herniando. Aquí lo tenemos con hipertensión endocraneana. Entonces, básicamente, cuando yo tengo cambios en la morfología, voy a tener al paciente en este rango. Ya cuando la PIC está muy elevada, cuando tiene signos clínicos de herniación, pues ya estamos en una fase donde ya es un poco más difícil la intervención. Entonces, lo que nos permite es hacer diagnósticos tempranos. Esto es un ejemplo de algunos de los pacientes que manejamos en la unidad y vemos cómo aquí está la monitoría de la PIC. Entonces, claro, aquí es evidente el valor de 25. Estamos muy acostumbrados a ver los valores. Vamos a hacer hipotéticamente que aquí dice 12. Puede tener un valor de 12, pero miren la morfología de la onda de la que les hablo. Si recordamos la morfología normal,
donde P1 es mayor que P2, miren la morfología de la onda. Este es un claro ejemplo de cómo miren P1, miren P2. Aquí P2 es mayor que P1. O sea, este paciente tiene compromiso de sensibilidad cerebral, está con presión intracraneal y tenemos que tomar medidas de manejo. Entonces, si tiene una ventriculostomía, miremos si está abierta, o si va para los si está cerrada, la dejamos abierta, o si es de los sistemas actuales que permiten que el drenaje esté continuamente abierto, verificar que esté cuadrado en los milímetros de mercurio sobre los cuales yo quiero que empiece a drenar esa ventriculostomía, y ver si este paciente se beneficia de otras estrategias y medidas de protección cerebral, como el uso de la solución hipertónica o uso de latón, otras medidas antiedema cerebral, si es el caso correspondiente. Recordar la importancia que en estos pacientes también tiene la normotermia, la normoglicemia y el control electrolítico. El control electrolítico es importante en todos los pacientes postoperatorios, pero particularmente en la cirugía neurológica, porque sabemos que estos pacientes pueden hacer alteraciones hidroelectrolíticas de este tipo. Estos son los 3 trastornos de electrolitos que podemos tener, que son pacientes que pueden irse por el lado de la hipernatremia o el lado de la hiponatremia. Aquí tenemos los síndromes descritos para los compromisos cerebrales, trastornos del sodio. Pues básicamente tenemos diabetes insípida, secreción inapropiada de ADH y el síndrome perdedor pesado. Es muy importante recordar esta clasificación porque los manejos son diferentes y el manejo apropiado pues va a depender también que mi paciente evolucione de manera adecuada. A grosso modo, porque hay estas son algunas de los ítems a valorar, hay otras ayudas adicionales para clínicas, pero definitivamente pues la diabetes insípida está hipernatrémico, aquí hablamos en el orden de más de 145, pero pues recordemos la triada de diabetes insípida central, es el paciente que tiene hipernatremia dado por sodio más de 150, el paciente tiene hipostenuria, o sea es un paciente que tiene densidad urinaria menor de 1005 y además de eso el paciente está poliúrico y tiene más de 5 cc por kilo por hora de diuresis. Entonces esto es muy importante monitorizarlo siempre en nuestros hijitos que van a cirugía neurológica y particularmente indispensable en los pacientes con resección de craneofaringiomas, porque estos pacientes sabemos que en su fase inicial, en los primeros días, evolucionan hacia la diabetes insípida central. En esos pacientes se hacen de hecho una monitorización de los electrolitos cada 4 horas. Los otros síndromes que nos quedan pues corresponden a hiponatremia, entonces cuando están hiponatrémicos lo que debo mirar es el estado de bulimia y mirar adicionalmente la diuresis. Entonces la secreción inapropiada de ADH, miren, y el síndrome perdedor de sal, ambos tienen hiponatremia. Aquí hay una diferencia en la pérdida del sodio urinario, pues definitivamente el perdedor de sal pierde muchísimos más equivalentes de sodio que la secreción inapropiada de ADH. Y lo otro es con respecto al estado de la diuresis. En el síndrome perdedor de sal, el paciente está poliúrico. En la secreción inapropiada de ADH puede estar normal, incluso puede estar oligúrico el paciente. Como vemos, el manejo pues es diferente. Si tiene diabetes insípida, pues el manejo será con vasopresina en fase inicial y posteriormente desmopresina. Si tiene una secreción inapropiada de ADH, debemos restringir líquidos. Y pues si es un síndrome perdedor de sal, este paciente probablemente tengamos que restaurarle, hay que restaurarle el volumen intravascular. Sobre el manejo anticonvulsivante, eso no quiero estresarnos con ese mundo de información. Básicamente cuando uno mira las conclusiones, entonces hay estudios que dicen que sí debería dejarse anticonvulsivante, otros que dicen que no. Entonces definitivamente el uso rutinario como tal en los pacientes postquirúrgicos no es obligatorio. Sí es obligatorio obviamente en el paciente que es convulsionador o que tiene una anoxa o tiene factores de riesgo para presentar convulsiones. Al respecto, pues particularmente sí tenemos muy bien definido, de acuerdo a las guías del 2012 de manejo de trauma craneoencefálico, sí tenemos muy claro el manejo anticonvulsivante de los pacientes con trauma craneal. Entonces, ¿quiénes deben tener ese manejo? Los niños que tienen hematoma intracerebral, fracturas deprimidas, contusión cerebral,
contenido de fragmentos mecánicos u óseos, contusiones cerebrales, déficit neurológico focal, el que presenta amnesia postraumática mayor de 24 horas, el que tiene hipoxemia, trastorno hidroelectrolítico asociado, sobre todo hiponatremia. Bueno, esto unido a lo que ya venimos discutiendo, les mencioné una parte hace un rato sobre los líquidos en la cirugía intraabdominal, pero definitivamente siempre está la inquietud de qué líquidos manejar en los pacientes. Yo vuelvo y reitero que isotónicos, pero aquí definitivamente uno se queda como el muñequito pensando, y a veces uno dice, cuando usted mira la literatura, entonces hipertónica, otros coloides. Eso va a depender pues mucho del estado del paciente, de lo que uno quiera manejar, pero definitivamente el manejo inicial, reitero, con isotónicos. Los pacientes que necesitan reanimación hídrica y que uno está requiriendo demasiado volumen para la reanimación, probablemente esos pacientes se benefician del uso de solución salina hipertónica o de coloides. Las dosis pues son más bajas, obviamente. En esos niños, cuando manejamos solución salina hipertónica, los bolos se manejan de 10 cc por kilo. Lo mismo para los coloides. En coloides también pues tenemos la gama de elementos para hacer el aporte de la reanimación. Nosotros usamos albúmina, pero al respecto hay una cosa importante que aclarar. Yo sé que lo conocemos, pero es importante anotarlo porque a veces usamos para reanimación albúmina pura, y esta albúmina pues pura está asociada con compromiso renal, con nefritis. Entonces definitivamente si yo uso coloides para reanimación debo usar albúmina al 5%, hago la conversión respectiva, tomo 25 centímetros de albúmina y más 75 cc de solución salina. Así hago la dilución, o hago la conversión, que si necesito menos volumen, solo 50, pues hago la conversión correspondiente. El uso de la solución salina hipertónica, pues sí conocemos que esa es benéfica particularmente para aquellos pacientes que tienen edema cerebral, los pacientes que se determine de postoperatorio neuroquirúrgico, pues algún beneficio tendremos del uso de la solución salina hipertónica. Nosotros usamos solución salina al 3%. Y bueno, esto sobre el volumen, pues habrá que definir qué necesitamos en ese paciente. La mayoría de los pacientes necesitarán normovolemia, pero ya vimos, por ejemplo, el caso de las cirugías intraabdominales en las que, dependiendo cómo esté el estado del paciente, si está hipovolémico, si yo veo pérdidas por tercer espacio o estimo pérdidas por la deshidratación y las consideraciones que ya hicimos, pues probablemente yo tenga que hacer ajustes dependiendo de lo que presente ese paciente. Otro de los aspectos a monitorizar pues es la parte hematológica. Entonces estos niños, pues al ser sometidos al estrés quirúrgico, pues ya yo voy a tener activación del factor tisular definitivamente, y como sabemos de la nueva cascada de la coagulación, pues la fase inicial por ahí arranca todo por activación del factor tisular. Entonces voy a tener esa fase de amplificación y propagación, y estos pacientes pues se predisponen a la realización de coagulopatía. Ahí llamar la atención sobre, nos sirve mucho la monitorización con trombolastograma o trombolastografía. Cuando se tiene, pues es una herramienta bastante útil y rápida que me puede servir mucho para determinar qué es lo que le hace falta a este paciente y así dirigir la terapia y tratamiento. Los pacientes quirúrgicos pues definitivamente pueden tener también, adicional a este proceso fisiopatológico normal por la anoxia quirúrgica, puedo tener coagulopatía dilucional en aquellos pacientes que han recibido mucha transfusión, múltiples transfusiones de glóbulos rojos sin reposición de plaquetas ni factores de coagulación. Los pacientes con trauma, particularmente, tenemos también una activación importante de toda esa cascada de eventos de la coagulación. Si tengo un paciente con enfermedad médica preexistente que lo predispongo, pues con mayor razón. Y la hipercoagulabilidad postoperatoria, pues es un elemento importante porque estos pacientes definitivamente tienen inhibición de la fibrinolisis, disminución de niveles de la proteína C, hipercoagulabilidad, hipoperfusión isquemia, pues que van a complicar el cuadro de coagulopatía. Entonces, bueno, eso sumado, súmenle que si tienen transfusión masiva, pues yo voy
adicionando a esa fisiopatología más complicaciones que al final me llevan a pensar cuál de estos pacientes necesitarían tratamiento de esa coagulopatía. Entonces, definitivamente, el niño que tiene una CID compensada, procuraríamos no transfundir. Sin embargo, pues tenemos estas opciones terapéuticas al niño que sangra, pues habrá que definir qué vamos a colocar. Hay diferentes tipos de pacientes, y, o sea, uno de los niños puede ser que tiene, coloquemos un ejemplo, fue a drenaje, a un empiema, le hicieron trabecutomía de limpieza. Ese niño o niña viene con un proceso de sepsis y el niño está coagulopático por la sepsis. No está sangrando. Entonces, va a iniciar, probablemente no consideremos transfusión de hemoderivados. Pero si empezamos a tener una CID descompensada, pues vamos a tener que definir cuándo transfundir. Es lo que vamos a mencionar a continuación. Adicionalmente, están los niños con sangrado masivo. Los niños que tienen sangrado masivo, pues está muy bien descrito como en transfundir unidades de glóbulos rojos, sobre todo cuando yo estoy superando más de 40 cc por kilo de transfusión, predispongo a esa coagulopatía dilucional. Entonces lo que se propone es que si yo tengo que transfundir más de eso, se transfunda volumen a volumen. Así como transfundo unidad de glóbulos rojos, estoy transfundiendo plaquetas, estoy transfundiendo plasma. Entonces, eso es lo que les habla de la transfusión 1 en este tipo de pacientes, en los pacientes con sangrado. Entonces, transfusión 1, glóbulos rojos y plasma en las transfusiones masivas. Las plaquetas, en los otros tipos de pacientes, como el ejemplo que les colocaba del niño con sepsis, entonces vamos a colocarlo en trombocitopenia severa. O sea, cuando las plaquetas son menor de 50.000 y va a tener un procedimiento quirúrgico, debe transfundirse plaquetas. O en caso de trombocitopenias críticas, que aquí la literatura hablan algunos de menor de 10.000, otros menor de 20.000, porque estos son como los periodos críticos que me pueden facilitar el sangrado intracerebral. Entonces, en estos casos también se recomienda la transfusión de plaquetas. Tiempos de coagulación prolongados o transfusión masiva, entonces vamos a colocar plasma a 10 cc por kilo. Y los crioprecipitados, pues definitivamente se insiste en que los crioprecipitados de rutina no deben administrarse, solo aquellos niños que tienen hipofibrogenemia irían a transfusión de crioprecipitados. O sea, los que tienen fibrinógeno por debajo de 100 miligramos por decilitro, incluso algunas referencias mencionan por debajo de 50, pero digamos que el estándar que manejamos son fibrinógeno por debajo de 100 miligramos por decilitro, transfusión de crioprecipitados. Los que tienen sangrado intra o postoperatorio, pues definitivamente pues hay que identificar cuál es la fuente de ese sangrado, ver si tenemos alteraciones de la coagulación que estén condicionando ese sangrado, o en aquellas cirugías en que se está anticoagulando con heparina, entonces administrar protamina. Y tenemos que iniciar antifibrinolyticos si se sospecha fibrinolisis y siempre revalorar el sangrado. Esto está unido pues a una constante valoración y manejo pues de la vía aérea, la ventilación, la adecuada circulación. Definitivamente voy a tener que hacer transfusión de hemoderivados si esa hemorragia está amenazando la vida del paciente y no tiene respuesta al manejo convencional. La transfusión de hemoderivados, como lo acabamos de mencionar, si yo ya estoy superando ese límite máximo, estoy transfundiendo volumen a volumen, entonces transfundo glóbulos rojos, pero también debo transfundir plasma y plaquetas. Recordar que este paciente debo mantenerlo normotérmico, el objetivo es conservar el hematocrito en rango normal, y si definitivamente no tiene respuesta al manejo convencional, cabe el uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, incluso el uso del factor 7 activador recombinante. Definitivamente el ácido tranexámico es útil en el paciente con sangrado activo operatorio o postoperatorio, asimismo en los pacientes con trauma. Entonces recordar la dosis de 10 miligramos por kilo y recordar pues el mecanismo de acción. Básicamente es un análogo de la lisina, entonces al ser análogo de la lisina pues me va a impedir la activación del plaminógeno y el paso a plasmina. Definitivamente pues, se han demostrado los efectos benéficos del ácido tranexámico y la disminución que este tiene de la mortalidad.
y pues el factor 7 recombinante también, pues por su papel dentro de la cascada de coagulación, pues ha cobrado o cobra más vigencia y se insiste cuando uno revisa los protocolos, pues también está dentro de estos manejos del sangrado activo masivo. Disminuye definitivamente la hemorragia, sin embargo pues todavía como terapia estándar, aunque en algunos protocolos está, pues todavía nos falta un poquito más de soporte, pero la última evidencia pues mira que también es una de las herramientas que tengo. Bueno, básicamente estos son los aspectos que quería que discutiéramos, sobre todo centrados en la monitorización de los objetivos básicos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran anotar, agregar. Muchísimas gracias por su atención. Y tenemos los agradecimientos por tan valiosa invitación. Muy contenta de haber estado con ustedes y de que me hayan acompañado. Muchísimas gracias.